El show de Gabriel Encertis. Buenas. ¿Viste la recepción que le disteis a la sección de comentarios? Pues vamos a dejarla como sección fija. Y aunque en el futuro planeo integrar una mini sección de comentarios en cada vídeo que suba sobre lo que sea que esté comentando, por ahora lo dejamos así, como vídeos dedicados íntegramente a lo que me decís en YouTube. Venga esa cabecera molona. Comentarios. Xbug o Xpac, como se diga, nos cuenta que en el Rincón del Titán hicieron una estimación del tiempo en el que ocurre la serie, que son 15 días desde la caída del meteorito hasta la Forja de los Anillos, contando que 6 son una elipsis temporal, es decir, que en 9 días Galadriel y Sauron atraviesan el Atlántico varias veces y luego media Europa. En la trilogía esto lo hicieron bastante bien, porque aunque por motivos lógicos la gente básicamente se teletransportaba, el espectador tenía claro que habían recorrido distancias gigantescas gracias a esos planos de paisajes que no servían solo para enseñar lo bonita que es Nueva Zelanda, además que iban equipados de forma lógica para hacer dichos viajes. No he encontrado la página o canal en cuestión del Rincón del Titán, pero con lo que nos flipamos los fans de la fantasía épica y los juegos de rol con el tema de la coherencia espaciotemporal en los universos de ficción, estoy seguro que hay un gran trabajo de investigación detrás de esa estimación. Un día me tomaré el tiempo para calcularlo por mi cuenta, pero lo que sí que es cierto, sí o sí, es que hay una constante ausencia de referentes temporales claros en la serie, además de numerosas contradicciones, acentuado esto por el hecho de contarnos 4 historias en paralelo entre las que no parece haber una correlación de simultaneidad temporal lógica. Esto es un problema porque en lenguaje cinematográfico contar varias historias alternándolas en secuencias paralelas sugiere simultaneidad, es decir, que los eventos contados en cada una de ellas ocurren más o menos a la vez, a menos que sea claramente un flashback o un flash forward. Un ejemplo para mí bestial es el siguiente. Celebrimbor le cuenta a Elrond en Eregion que quiere construir una fragua en una torre, y la necesita terminada para primavera. More powerful than any ever built. What seems to be the difficulty? I need it completed by spring. ¿Por qué para entonces? ¿Por qué tanta prisa? ¿Sabe ya Celebrimbor del deterioro de los elfos? Bueno, el caso es que la expresión «la necesito para primavera» implica claramente que están en una estación anterior. Por cómo se nos presenta la Tierra Media con simultaneidad a esta secuencia, parece que estamos claramente a comienzos del otoño. Mirad esas moras y frambuesas. También, según Nori, están antes de la cosecha. O en las tierras del sur vemos como efectivamente están en plena cosecha. Esto refuerza la idea de que nos encontramos en el equivalente a septiembre u octubre en nuestro mundo real en el hemisferio norte. Y parece que los creadores de la serie han insistido en transmitir esa idea a través de varias secuencias. Ello, sumado a la expresión «lo necesito para primavera», nos hace suponer que, desde el punto de la historia en el que Celebrimbor propone la construcción de la fragua hasta que ésta está terminada, pasarán 5 o 6 meses, desde el equivalente a nuestro septiembre u octubre hasta marzo. Es importante subrayar que, en el universo de Tolkien, los años son también de 365 días y las estaciones son similares a las de Europa. Si entre esta escena del capítulo 2 y esta del capítulo 8 pasa alrededor de medio año, lo que sería más coherente con el tiempo que llevaría a terminar la fragua, esto quiere decir que todas las historias que hemos visto en la serie ocurren en ese plazo de tiempo, sin embargo nunca tenemos esa sensación. Particularmente no nos encaja que Galadriel y Halbrand hayan pasado 5 o 6 meses en Númenor, o los habitantes de las tierras del sur en la atalaya de Ostirith. La historia sugiere unos pocos días a lo sumo. El único momento en el que tenemos un poco la sensación de dilatación temporal es en el viaje de los Pelosos, pero nada más. Pero ni siquiera ese viaje, si es que dura varios meses, es compatible con el montaje en paralelo en el que se inserta, en el que se nos sugiere que, al mismo tiempo, Arondir y Bronwyn planean la defensa contra los orcos cuyo ataque se prevé en el plazo de pocos días u horas. How long? Days. Maybe hours. O que Galadriel comienza las urgentes gestiones del envío de refuerzos numeronianos a las tierras del sur, y deberán partir en el plazo de 10 días. Our ships will depart in 10 days. Ninguna de estas dos líneas es compatible con los 5 o 6 meses que deberán pasar hasta haber terminado la fragua. El tiempo en los Anillos del Poder simplemente no tiene sentido, así que da igual si cuentas o no los días. De hecho, alguien me criticó el sobreanalizarlo todo, y en cierta manera tiene razón, porque ¿qué sentido tiene rebuscar en cada detalle en el que los guionistas la han cagado si al final resulta que lo que ocurre es que no han tenido en cuenta para nada la lógica del espacio ni del tiempo en su propio relato? Está clarísimo que a ellos un aspecto tan nuclear, no solo en la forma en la que Tolkien explícitamente aclara que construyó su mundo de fantasía, sino en la estructuración de cualquier relato, se la trae floja, les vale madre, se la suda, se la refanfinfla, se la trae pendulona, les chupa un huevo, se la trae el pairo, se la toca, se la sopla, se la bufa, les importa un pijo, les vale verga, moronga, pija, picha, chirria, charra, chacleta, Wilson. Seguimos. Giomar89 nos dice: si Arda ahora es la provincia de Albacete, desde un punto de vista antropológico no tiene sentido que las distintas culturas sean tan diferentes entre sí. Esto es el ABC de la antropología, sociología y lingüística. A menor distancia, mayor posibilidad de contacto, ergo mayor posibilidad de intercambio e influencia cultural. El abismo cultural que hay entre Númenor y las Southlands, las tierras del sur, tiene cero sentido.
Efectivamente, esta falta de influencia mutua entre regiones separadas por pocos días de viaje se siente extraña, pero además hace que resulte más llamativo que los poderosos numeronianos no tuvieran ni idea de lo que se estaba gestando en las tierras del sur. Relacionado con el tema de la antropología y cultura, hay una idea que algunos considerarán polémica y que no he querido tratar frontalmente en mis vídeos, porque considero que hay suficiente caca en la serie como para andar metiéndome en camisa de 11 varas. Como veis, mi concepto no es guarrear con el lore o el tema de la inclusión y el empoderamiento, pero ya que sacas el tema, pues suelto mi opinión sobre este otro asunto relacionado con el tratamiento de la antropología y la cultura en la serie. Se trata de la cuestión de la diversidad étnica, y en particular me referiré a los pelosos. A mí me la trae floja que los pelosos sean negros, blancos, amarillos, rojos, marrones o azules, pero atendiendo a la cuestión de la coherencia interna del mundo, no es muy creíble que comunidades tan pequeñas, aisladas, se esconden de los extranjeros, no se relacionan con nadie, y conservadoras, como las de estas criaturas, a mi juicio de las más espeluznantes y crueles que haya conocido la Tierra Media, no es muy creíble que manifestasen tal nivel de diversidad étnica. Debería haber bastante endogamia, lo que explica el comportamiento de alguno de ellos. Pero claro, sacamos el comodín de es fantasía y quizá el de Tolkien nunca dijo qué, y entonces yo soy el racista. Que ya te digo que si los pelosos se viesen todos como bosquimanos del Kalahari o inuits de Groenlandia, pues me parecería perfectamente coherente. Un pequeño apunte final sobre los pelosos. A René Arriola le llama la atención la ausencia de jóvenes varones adolescentes entre los pelosos. Bueno, pues mi mente inquieta en la búsqueda de coherencia hace que sospeche de algo que va desde el sacrificio ritual al canibalismo, y esto no me parece incompatible con la crueldad intrínseca de esta especie para con sus propios congéneres, lo que puede explicar la leyenda negra que otras especies tienen sobre los pelosos. Harfoot? Don't care to be seen none, but if you do, watch yourself. Dangerous creatures they are. Sigo. No me llames Homero, llámame Homer, merece volver a salir en la sección con este comentario. Otro punto que a mí me rayó sobremanera del episodio 6 es el sol que sale por el oeste. La aldea de 4 casas de las tierras del sur, que en realidad es el este, están de noche mientras reciben el ataque de los orcos. La caballería de Númenor, que está más al oeste, pasando por el paso de lo que será Minas Ithil Morgul y yendo hacia la aldea, movimiento de oeste a este, está ya con luz del amanecer. De nuevo plano de la aldea y de noche. Y ahora que llega la caballería empieza a amanecer en la aldea. O sea que el sol sale por el oeste y se pone en el este. Pues muy bien visto, y confieso que aunque me llamó la atención fuertemente la discrepancia de luz solar en el montaje paralelo entre los numeronianos al galope y los aldeanos asediados en la batalla de las 5 casas, no pensé en la cuestión cardinal, pero es un buen ejemplo más de cómo a McKay Payne se la suda la coherencia del mundo de la ficción en la que se desarrolla su historia. De hecho, la orientación cardinal de la Tierra Media queda establecida numerosas veces por el mapita que vemos en la serie. Al noroeste, Lindon, al sudeste, Mordor, o las tierras del sur. En esta secuencia del capítulo 1, Gil-galad claramente apunta al sol poniente al referirse al oeste. Y sabemos que es poniente porque enseguida será de noche y habrá fuegos artificiales. Esto confirma lo que ya sabemos del universo canónico de Tolkien, en el que, al igual que en el mundo real, el sol sale por el este y se pone por el oeste, menos en la noche de la batalla de las 5 casas. Como vimos en Arda se encoge, los numeronianos llegan desde el oeste, tras abandonar el río Anduin, cabalgando a través del paso de Morgul. Sin embargo, mientras los aldeanos luchan en noche cerrada, los numeronianos cabalgan con el sol del amanecer a sus espaldas. Me recuerda muchísimo al mítico final de Amanece que no es poco. Coño, padre, que nos está amaneciendo al contrario. Porque yo decía... Y por supuesto, me resulta imposible no acordarme de este pedazo de tema de Lelutier. Ya el sol asomaba en el poniente. Os aseguro que cuando veo estas cosas sé a ciencia cierta que estos tipos jamás han sido aficionados a la fantasía épica, jamás se han pasado tardes enteras con sus amigos en torno a una mesa llena de hojas de personaje, tablas, dados de 4, 6, 8, 10, 12 y 20 caras, planeando el asalto a una torre infestada de orcos en una ladera. Y por supuesto que uno no tiene que haber sido un nerd de los juegos de rol para poder comprender y escribir fantasía épica, pero desde luego, cuando jugábamos, el peor máster era aquel que no paraba de resolver situaciones traicionando la lógica interna del mundo del juego, el que no hacía más que intervenir en el devenir orgánico de los acontecimientos, el que se había preparado mal y después surgían contradicciones y nada cuadraba, en definitiva, el que peor trabajo había hecho en fundamentar adecuadamente el universo de la aventura. Consecuencia, dejabas de ver la torre alzándose en la ladera por encima del denso bosque de abetos, dejabas de sentir el viento helado en la cara, dejabas de escuchar el suave crujir de la nieve conforme avanzábamos lo más sigilosamente posible, cagados de miedo, con las armas en guardia, hacia un ignoto destino, y lo único que veías eran tablas, dados, latas de refresco y chetos. Y eso, amigos, es un poco lo que nos pasa cuando vemos los anillos de poder. Estos sujetos se las pasan haciendo todo lo posible para que notes el artificio, sacándote a patadas de la Tierra Media a la mínima que habías conseguido sumergirte en ella. Y desde luego, no han leído a Tolkien. Y con leer me refiero a hacer algo más que pasar los ojos por encima de las letras en un libro. Vamos con otro, de Víctor Hugo y Gareda, que expone varias ideas pero comentaré la más jugosa. Gil-galad mantenía una vigilancia constante en los pueblos del sur.
¿Cómo es posible que con sus ojos de elfos y los constantes patrullajes nunca vieran el canal de kilómetros cubierto con mantas cutres y la deforestación adyacente? Sí, esto es una de las cosas más flipantes. Los elfos destacados en las tierras del sur poseen hasta su propia atalaya. Las atalayas son construcciones situadas en un lugar estratégico, creadas ex profeso para vigilar y realizar observaciones militares con el fin de atisbar la proximidad del enemigo u otras emergencias y reaccionar con suficiente antelación. A esto debemos sumarle una característica específica de los elfos en el mundo de Tolkien, y que puso la serie en juego cuando Galadriel pudo ver, antes que cualquier humano, las costas de la Tierra Media desde el barquito. It'll be visible to your eyes in a few moments. Is it visible to yours already? Has been for nearly an hour. Keen are the eyes of the elves. Efectivamente, los elfos tienen supersentidos. Pueden ver y escuchar con gran nitidez a grandísimas distancias. Y sin embargo, los soldados elfos destacados en la atalaya de Ostirith no pudieron ver a un elefante en un pasillo, a un montón de orcos deforestando el paisaje y cavando largas zanjas. Tampoco sabemos qué vigilaban si no tenían ni idea de la desaparición de los habitantes de aldeas enteras. Es una de las contradicciones más ridículas de la serie. Ahora uno cortito y visual. Jaws 2, o Hoth 2, o Jaws 2, o como se diga, el equipo A era más fiel a la obra de Tolkien que este despropósito. A ver, estas asociaciones hacen salivar mi imaginación. Lo siento, pero ahora os tendréis que comer el siguiente minuto y medio de sordidez. En la Segunda Edad, 4 héroes de mercadillo de la Tierra Media de plastiquete fueron elegidos para figurar en una cabecera ochentera del show de Gabriel Incertis. No tardaron en ser la comidilla desde Númenor a las tierras del sur. Hoy, desprestigiadas sus carreras, sobreviven como actores de segunda. Si usted produce una zarzuela y si los encuentra, quizá pueda contratarlos. El equipo R. Bueno, si te ha gustado, déjame un comentario con los 4 personajes de la serie que queráis ver en una cabecera del equipo A, que no sean estos que ya han salido. Y elegiré una de vuestras combinaciones para poner a trabajar a mis Uruk-hai en la edición, ¿vale? Y también de paso me dejáis algún comentario de en qué se parece el equipo A a los Anillos de Poder. A ver qué sale de ahí. Y de paso, si te está molando esto y no quieres perder mis siguientes estrenos, aprovecha este momento para suscribirte, pero ya. Bueno, suficiente asueto y holganza. Continuemos. ANS Fountain nos comenta un punto interesante. ¿Cómo se crea un ejército? Porque la versión de Númenor no tiene ni pies ni cabeza. ¿Cuál es la estructura de poder en Númenor? ¿Dónde están los nobles? ¿No hay ninguna cámara o consejo que los represente? Ejército y estructura de poder. Veamos rápidamente lo primero. Como vimos en un vídeo anterior, se deduce el planteamiento de la serie que el ejército de Númenor o es inexistente o consta de muy pocos hombres. Y eso lo sabemos porque tras realizar un llamado para captar voluntarios para ir a luchar a las tierras del sur, al final juntan 500 hombres. Sabemos, según relata Elendil, que había mucha más gente ofreciéndose para participar en la campaña. Pero atención. O sea, que el llamado se hace para completar las 500 plazas disponibles, dado que el propio ejército de Númenor de existir no alcanza. Patético. Verdaderamente patético, pero perfectamente a juego con la ridícula flotilla. Y conectando con el tema estructura de poder, me deja totalmente a cuadros que la reina Miriel no tuviese ni pajolera de quién es el capitán Elendil. Tell me about this captain. ¿Cómo una reina no conoce a un capitán de su flota de 3 putos barquitos? Y peor aún, ¿cómo una reina no conoce a un noble de sangre real de su propio reino, descendiente de Elros, el mismísimo primer rey de Númenor? ¿Pero qué está pasando aquí? No tiene sentido. A ver, una cosa es mearse en el lore, cuando McKay y Payne se las pasan diciendo en las entrevistas que siempre vuelven una y otra vez a los libros. Sí, claro. Pero lo grave aquí es que ni siquiera tienen una visión de conjunto del propio universo de la ficción que han creado para la serie. Van tirando tramas sin ver si encajan unas con otras, y lo lamentable es que tienen su público complacido, aplaudiendo a crítico a este bochornoso ejemplo de mala escritura, y con cada aplauso baja un poco más el listón de la calidad de los contenidos que las plataformas nos ofrecerán en el futuro.
Por eso la crítica es importante, por eso indignarse y protestar es importante, por eso sobreanalizar para exprimir hasta la última vergüenza es importante, si lo que queremos es que los responsables de crear contenidos entiendan que no aplaudimos embobados cualquier cosa y que no cuelan lo de ofrecernos un zurullo envuelto en papel dorado. Y hablando de exprimir vergüenzas, no he terminado con lo de la estructura de poder en Númenor. ¿Qué narices es esto? ¿Veis algo raro aquí? Esperad, vale, contexto, os doy contexto. Esto es el consejo de guerra que convoca a la reina después de aprobar la ayuda de Númenor a las tierras del sur. Forman parte del mismo la reina, su primo el canciller Pharazôn, la elfa alfa de los Noldor y Sauron. Toma consejo de guerra. Ni un ministro, ni un consejero, ni un oficial. Pero es que ni siquiera hay un escribano registrando la sesión. Por eso no entiendo que la basura que estamos sacando aquí no les chirría a muchos que se dicen aficionados a la fantasía épica. Esta escena no es posible que la haya concebido, diseñado o escrito alguien que tenga el más mínimo conocimiento del género. Lo que parece que han reproducido aquí es la pausa para el café de 3 yuppies que visten casual en un coworking de lujo en el Soho de Nueva York, y no un puto consejo de guerra en un mundo épico de fantasía medieval. Y luego, después del atentado que destruye 2 barcos cometido por el mismísimo hijo de Pharazôn, se reúne el consejo de urgencia para ver cómo proceder, y de nuevo, 4 gatos en la pausa del coworking. ¿Cómo deberían ser los consejos reales? Pues más o menos como vemos en estos ejemplos. No es tan complicado. Si no sabéis cómo hacerlo bien, pues al menos poner un par de personas más que parezca que están haciendo algo y que parecen importantes, ponerle unas medallitas, escribiendo, yo qué sé. Hasta cuando se reúne el llamado Consejo Privado de los 7 Reinos en Juego de Tronos, llamado Small Council, pequeño consejo en inglés. Incluso ahí hay más gente que en un consejo de guerra de Númenor. Tienes la mano del rey, el consejero de la moneda, el consejero de rumores, el consejero naval, el gran maestre y el lord comandante de la Guardia Real. ¿Habéis notado un patrón en los cargos? Consejero, consejero, consejero. Pero en el mundo de teatro de Guiñol de los Anillos de Poder, la reina no necesita consejeros porque es el colmo del empoderamiento, o al menos eso es lo que parece que quieren contarnos McKay y Payne. ¡Dolor! Fijaos, quitad a los 2 forasteros, y tenemos a la reina y a su primo enchufado como canciller. Fin de la estructura de poder en Númenor. A ver quién tiene huevos a seguir aplaudiendo esto. Vale, lo dejamos aquí. Hoy ha habido menos comentarios, pero es que tenían mucha densidad y se nos ha quedado un vídeo de más de 15 minutazos. Os avanzo que sigo trabajando en la tercera parte de los Anillos de Poder y la aniquilación de la épica. Y bueno, más de 3000 suscriptores ya. Os estoy muy agradecido porque siento mi esfuerzo recompensado. Pero recordad que cuando lleguemos a 5000 suscriptores, el bardo Gil Galadriel publicará un nuevo temazo. Así que, además del like de rigor, un clic más al botón de suscribirse si no lo habéis hecho ya, no os va a salir caro y vais a contribuir a esta noble causa. ¡Venga, gente! ¡Chao! El show de Gabriel Incerti.